¿Sabes que limpiar en exceso tu piel te puede hacer que te salgan granos? Un exceso de limpieza puede ser contraproducente y es que nos puede causar irritación o piel seca o un desequilibrio en el pH, o en el caso, por ejemplo, de las pieles grasas se puede producir un efecto rebote causando la aparición de más granitos. Hola a todos, soy Reme Navarro, skincare, farmacéutica, nutricionista y no puedes perderte este vídeo donde te hablo de cómo cuidar las pieles grasas y a la vez sensibles. La piel grasa y sensible es tan propensa a manifestarse como la piel grasa normal. La diferencia está en que reacciona antes al estrés, a los cambios de temperatura y aparecen a veces rojeces o se irrita más fácilmente, pero tranquilas porque hay solución. Si cuidamos la piel correctamente se puede volver a tener una piel sana, jugosa y bonita. Vamos a empezar, lo primero, por diferenciar una piel grasa de una piel sensible. Las personas con piel sensible padecen síntomas que pueden ir acompañados de enrojecimiento, sensación de tirantez, calor, ardor y en algunos casos menos frecuentes, por ejemplo, picor. Tenemos que tener especial cuidado a la hora de tratar las pieles sensibles. Cada vez es más frecuente encontrar a personas que tienen problemas en la piel. Algunos factores que agravan este tipo de pieles son, por ejemplo, la contaminación, el estrés, la exposición solar, la mala alimentación, los productos cosméticos, jabones irritantes, cremas que no son apropiadas, el ciclo menstrual, la menopausia. Por eso es importante que uses cosméticos que sean adecuados y que protejan y respeten tu piel. En cuanto a la piel sensibilizada, es un trastorno puntual y reversible que es a causa de un factor externo o interno. La barrera protectora de nuestra piel es débil. Cuando la piel es sensible es débil y pueden pasar bacterias, alérgenos y todo ello puede producir una reacción en nuestra piel dando paso a rojeces o a picor. Este tipo de piel es súper delicada y suele tener una epidermis fina y los capilares suelen ser más visibles, suelen estar más cerca de la superficie. Además pueden aparecer enfermedades como por ejemplo la psoriasis, la rosácea, el eczema. La piel sensibilizada, sin embargo, se enrojece o reacciona por algún estímulo que, por ejemplo, no responde a una condición genética. Es decir, que se trata de una piel normal que bajo un determinado factor se comporta como una piel sensible. Entre los factores externos más frecuentes, pues ya sabéis que está la contaminación, el alcohol, el tabaco, la comida picante, las temperaturas extremas, el agua caliente, determinados alérgenos. También puede reaccionar a algunos ingredientes cosméticos como pueden ser los perfumes, los colorantes, los ingredientes que lleven alcohol. Cuando la piel está sensibilizada, la barrera protectora natural se encuentra comprometida, por lo que no puede defenderse correctamente de las agresiones externas y esto puede tratarse sin problema con un cuidado correcto de la piel. Las causas de tener la piel sensibilizada pueden ser tras episodios de acné, podemos por ejemplo tener la función barrera de nuestra piel más debilitada temporalmente, debido al uso constante de productos astringentes, exfoliantes, seborreguladoras, o otra causa, por ejemplo, por los tratamientos que habitualmente utilizamos para tratar nuestro cutis graso, ya que los toleramos y nos producen a veces nos producen quemazón, ardor, porque no los llegamos a tolerar bien. Hay pieles que son intolerantes a los alfa-hidroxiácidos, a los beta-hidroxiácidos, a otros activos renovadores y también, por ejemplo, a los retinoides. Y en este caso hay que buscar un equilibrio entre escoger una correcta rutina, pero saber qué piel tenemos, qué activos calmantes correctores necesitamos o qué activos para controlar el sebo. Por eso, ¿cómo cuidamos las pieles grasas y sensibles? Es difícil de tratar, pero no imposible, porque los productos para pieles grasas nos van a resecar la piel, van a controlar el exceso de sebo y en cambio las pieles sensibles no pueden tolerarlo. Por eso mi recomendación es que el paso primero siempre sea la limpieza. Aquí no vale cualquier limpiador, se necesita un producto que sea apto para este tipo de piel, porque vamos a combatir las impurezas y va a eliminarse el maquillaje a la vez que se va a cuidar la piel. Yo recomiendo que uses agua micelar calmante porque así nos va a ayudar a eliminar tanto la suciedad como el maquillaje. Os voy a dejar estas dos opciones de la marca La Roche-Posay, que es un gel limpiador purificante que elimina las impurezas y el exceso de grasa sobre la piel, sobre todo en la piel sensible y la piel grasa. La piel nos va a quedar limpia, libre de impurezas y va a estar preparada para recibir la aplicación de otros tratamientos.
Y este otro de la marca Ben, que es calmante, es un limpiador sin jabón, sin parabenos, que purifica y regula la piel eficazmente al tiempo que respeta el pH natural. Nos va a eliminar con suavidad todas esas impurezas y va a contribuir a regular el exceso de sebo gracias a su contenido en monolaurina. También es importante exfoliar este tipo de piel, pero no de cualquier manera. Este tipo de piel puede exfoliarse 1 o 2 veces por semana para que los poros pues estén como más limpitos, que no se nos acumule la grasa, que no se nos obstruyan, y también tenemos que hidratarla. No me cansaré de decir que las pieles grasas necesitan hidratación. Os recomiendo que uses fórmulas ligeras que no te sequen, que no te maticen demasiado la piel, que a la vez sean calmantes, porque así cualquier sensación de tirantez o de rojez la vamos a calmar. Mis dos opciones son, repito, con la marca de la limpieza, que es la Roche-Posay, que es una crema matificante seborreguladora que reduce los poros y matifica la piel. Día a día nos va a ayudar a mejorar la textura, tiene textura oil free, enriquecida con microesferas absorbentes y nos va a dejar una piel mate al instante. Y luego tenemos a Ben, fluido facial, que nos hidrata y nos favorece toda esa eliminación de las espinillas, los puntos negros, las imperfecciones cutáneas, y es ideal para todo tipo de pieles grasas que tienen tendencia al acné. Importantísimo la protección solar, es súper importante para prevenir que si hay algún granito se nos queden las marcas que luego nos quedan al darnos el sol y que aparezcan rojeces o que nos salgan manchas. Por eso os voy a dejar, por ejemplo, la marca esta, que tiene factor de protección del 30, que se puede aplicar sobre la piel seca mojada y está reforzada para no dejar residuo blanco y protege frente al ultravioleta A y B. Bueno, pues estos 3 pasos serían los imprescindibles en cualquier rutina, pero podemos añadir más pasos, podemos añadir un serum. Si pensamos en serum a menudo, lo que nos viene a la mente son productos hidratantes, reponedores, que nos hidraten la piel y van dirigidos hacia las pieles secas, pero también hay serum para las pieles grasas. Un serum que nos va a equilibrar la piel y a controlar la producción de sebo y a hidratarla sin necesidad de dejar la grasa. Por ejemplo, os voy a dejar este especialmente indicado para pieles sensibles o intolerantes, que se puede aplicar en todo tipo de piel, incluso la piel grasa. Nos va a calmar de manera inmediata y además nos va a aportar hidratación a nuestro cutis. Nos va a contribuir a calmar los signos de la piel sensible, la piel irritada, como el envejecimiento o la sensación de quemazón. También uno de mis favoritos para las pieles grasas que tienen manchas, que tienen acné, que queremos reducir, por ejemplo, es este otro de la Roche-Posay también. Es un serum corrector que está indicado para pieles adultas que tienen tendencia acnéica, que tiene ácido glicólico, que tiene ácido hialurónico, contiene niacinamida, agua termal y nos proporciona una renovación intensa de la piel gracias a esa triple acción exfoliante, hidratante y tratante. Su textura es fluida y es de rápida absorción, no pegajosa, no grasa. Cuando la piel es grasa y sensible, tenemos que ir probando producto por producto de manera que no introduzcamos muchos productos de una en la piel para sí. Si notamos que un producto está alterándonos, pues ya sabemos que es el producto que acabamos de incorporar. Y estas pieles se tienen que exfoliar. La exfoliación puede ser química, enzimática, pero nunca debe ser una exfoliación agresiva, nunca debe de irritarnos. Además, lo tienes que hacer todas las semanas y se recomienda que apliques también mascarillas que sean calmantes, matificantes. Importante que os fijéis en los envases, que siempre ponga que sean no comedogénico, que sean oil free, para que así no os generen granitos. Me gustaría que si tenéis cualquier pregunta me lo digáis por redes sociales, os las voy a dejar por aquí. Si os ha gustado el vídeo, manita hacia arriba. ¡Chao!